Welcome to my channel. Caí al suelo frente a toda la familia. El golpe resonó en el silencio que siguió, más fuerte que cualquier grito. Mi cadera chocó contra las baldosas frías y sentí como 30 pares de ojos se clavaban en mí, pero ninguna mano se extendió para ayudarme. Gustavo estaba de pie junto a la silla vacía, la silla donde yo había estado sentada hace apenas un segundo, con el puño todavía cerrado y los ojos llenos de un odio que nunca había visto en él. «Este lugar es para mi madre de verdad», dijo con una voz que no reconocí, una voz cargada de veneno. «Salga de aquí». Y entonces ella apareció en el marco de la puerta, Jimena, con una sonrisa triunfante pintada en sus labios, caminando hacia la mesa como si los últimos 30 años nunca hubieran existido, como si nunca hubiera abandonado a ese niño de 5 años que lloraba por ella cada noche. «Me llamo Hilda, tengo 65 años, y durante 3 décadas creí que el amor podía sanar cualquier herida. Viví en esta casa, en este mismo vecindario de clase media donde los rosales crecen junto a las rejas oxidadas, donde todos se conocen y los secretos viajan más rápido que el viento. Crié a un hijo que no nació de mi vientre, pero que mamó de mi pecho cada lágrima, cada pesadilla, cada despertar asustado. Le enseñé a caminar, a leer, a perdonar. Le di todo lo que tenía y algunas cosas que no tenía. Y ahora, tirada en el suelo de mi propia sala, con el sabor de la humillación quemándome la garganta, me preguntaba si alguna vez había significado algo para él. Pero esto no empezó esa noche de Navidad. Empezó mucho antes, cuando las grietas comenzaron a aparecer como venitas rojas en un ojo cansado. 6 meses atrás, Fernando murió. Mi esposo, el amor de mi vida, el hombre que me prometió que envejeceríamos juntos viendo crecer a nuestros nietos. Un infarto masivo mientras regaba las plantas del jardín. Cayó entre las hortensias que él mismo había sembrado y cuando lo encontré ya era demasiado tarde. Los paramédicos dijeron que fue instantáneo, que no sufrió, pero yo sí sufrí. Sufría cada mañana al despertar y encontrar su lado de la cama vacío. Sufría cada tarde cuando preparaba café para 2 y recordaba que ahora era solo para 1. Gustavo cambió después del funeral. Al principio lo atribuí al dolor, a la pérdida de su padre. Pero había algo más, algo oscuro que crecía detrás de sus ojos. Dejó de visitarme con la misma frecuencia. Sus llamadas se volvieron cortantes, frías. Cuando venía a casa ya no se quedaba a cenar, siempre tenía prisa, siempre tenía una excusa. Y luego estaban las preguntas. Preguntas sobre la herencia, sobre los papeles de la casa, sobre el testamento que Fernando había dejado sellado con su abogado. Preguntas que me hacían sentir como una extraña en mi propia vida. Carolina, mi hija, mi bebé de 32 años, fue la primera en notar que algo andaba mal. «Mamá, Gustavo está raro», me dijo una tarde mientras tomábamos té en la cocina. Me preguntó si papá te había dejado algo por escrito, si habías visto algún documento. Yo le resté importancia. Gustavo estaba procesando su dolor de una manera diferente. Eso era todo. Pero Carolina tenía razón. Algo estaba pudriéndose por dentro. La casa donde vivíamos, donde habíamos construido 30 años de recuerdos, estaba técnicamente a nombre de Fernando. Él la había comprado antes de que nos conociéramos, cuando todavía estaba casado con Jimena. Esa mujer que lo dejó con un niño pequeño y un corazón destrozado. Esa mujer que desapareció una mañana de julio sin dejar más que una nota arrugada sobre la mesa de la cocina. «No puedo hacer esto. Lo siento». Gustavo tenía 5 años. Fernando me contó que el niño estuvo 2 semanas sin hablar, solo lloraba en silencio, esperando que ella volviera. Pero Jimena nunca volvió. Hasta ahora. Conocí a Fernando cuando Gustavo tenía 6 años. Yo trabajaba en una biblioteca del barrio y él entraba cada sábado con ese niño callado y triste aferrado a su mano. Me enamoré de ambos al mismo tiempo. De la forma en que Fernando le leía cuentos con voces diferentes para cada personaje. De cómo Gustavo me miraba con esos ojos enormes cuando le recomendaba libros de dinosaurios. Nos casamos un año después y desde el primer día traté a Gustavo como si fuera mío. Porque lo era. En todo menos en la sangre. Los años pasaron como hojas de calendario. Gustavo me llamaba mamá. Me abrazaba cuando tenía miedo. Me buscaba cuando se enfermaba. Celebramos sus cumpleaños, sus graduaciones, su primer trabajo. Fernando y yo tuvimos a Carolina 3 años después de casarnos, y Gustavo fue el hermano mayor más amoroso que una niña podría pedir. Éramos una familia.
Una familia real, construida con paciencia y ternura y miles de pequeños momentos que tejían algo más fuerte que cualquier lazo de sangre. Pero entonces Fernando se fue. Y con él se fue la luz que mantenía unida nuestra pequeña constelación. El testamento estaba sellado. Sergio, el abogado de Fernando, dijo que había dejado instrucciones específicas de no abrirlo hasta 6 meses después de su muerte. Son órdenes directas de Fernando, explicó Sergio con esa voz profesional que usaba para ocultar emociones. Dijo que necesitaban tiempo para procesar el duelo antes de lidiar con asuntos legales. Acepté. Confiaba en Fernando incluso desde la tumba. Gustavo no. Gustavo comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué no podemos abrir el testamento ahora? ¿Qué está escondiendo ese abogado? ¿Estás segura de que papá te dejó la casa? Sus palabras eran cuchillos pequeños, cortando la confianza que habíamos construido durante décadas. Y luego, hace 2 meses, ella apareció. Jimena. Después de 30 años de silencio absoluto, después de 3 décadas sin una sola llamada, sin una carta, sin un maldito mensaje de cumpleaños para su hijo, Jimena tocó la puerta de Gustavo como si tuviera todo el derecho del mundo. No sé qué le dijo. No sé qué mentiras plantó en su cabeza. Pero desde ese día, mi hijo desapareció y en su lugar quedó un extraño con su cara. Un extraño que me miraba con desprecio. Un extraño que comenzó a cuestionar cada decisión que Fernando y yo habíamos tomado. Un extraño que un día, 3 semanas antes de Navidad, llegó a mi casa sin avisar y me dijo: necesitamos hablar sobre tu situación aquí. Mi situación. Como si yo fuera una inquilina. Como si esta casa no estuviera llena de mis recuerdos, de mis lágrimas, de mi vida entera. Tu situación, repetí esas palabras en mi cabeza durante días. Gustavo estaba sentado en el sofá de mi sala, en el mismo sofá donde yo lo había consolado 1000 veces cuando tenía pesadillas, y me miraba como si fuera una desconocida. La casa está a nombre de papá, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Y técnicamente yo soy su único hijo biológico varón. Necesito saber qué planes tienes a futuro. Le pregunté qué tenía que ver su madre biológica con todo esto. Se puso tenso. Jimena no tiene nada que ver. Solo estoy protegiendo lo que es mío. Pero yo había visto su teléfono sobre la mesa. Había visto el nombre de ella parpadeando en la pantalla. Mensajes. Decenas de mensajes. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Gustavo comenzó a aparecer en casa sin avisar, revisando cosas, tomando fotos de las habitaciones, midiendo espacios como si estuviera tasando una propiedad para vender. Carolina intentó hablar con él. ¿Qué te pasa? Ella es nuestra madre, le gritó una tarde. Gustavo la miró con lástima. Ella es tu madre. La mía me está esperando para conocerme de verdad. Esas palabras fueron un puñal directo al corazón de Carolina. Mi hija lloró esa noche en mis brazos como no lloraba desde que era niña. Jimena era una sombra que se hacía cada vez más sólida. Empecé a verla en el supermercado, casualmente en el mismo pasillo que yo. La vi una vez afuera de la casa, en su carro, mirando hacia las ventanas como si estuviera estudiando el terreno. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que sabe que ya ganó. Le conté a Carolina y ella quiso confrontarla, pero le pedí que no lo hiciera. Todavía tenía la esperanza de que Gustavo despertara, de que recordara quién había estado ahí durante 30 años. Pero Gustavo estaba perdido en un veneno invisible. Dejó de contestar mis llamadas. Cuando lo hacía, sus respuestas eran monosílabos cortantes. Estoy ocupado. No puedo hablar ahora. Luego te llamo. Nunca lo hacía. La última vez que vino a casa antes de Navidad, trajo a un hombre con traje. Él es un tasador, dijo sin mirarme a los ojos. Solo necesito saber cuánto vale la propiedad. Le pregunté para qué. Asuntos legales, respondió. Cosas que no entenderías. Encontré consuelo en lugares extraños. Mi vecino Oscar, un hombre callado de unos 70 años que vivía solo en la casa de al lado, comenzó a saludarme con más frecuencia. ¿Todo bien, Hilda?, me preguntaba cuando me veía regando las plantas. Un día le conté todo. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba que alguien, cualquiera, me dijera que no estaba loca. Oscar escuchó en silencio,
asintiendo de vez en cuando. Tengo cámaras de seguridad, dijo finalmente. Apuntan hacia la calle, pero también captan parte de tu entrada. Si alguna vez necesitas probar algo, avísame. No entendí por qué me decía eso en ese momento, pero sus palabras se quedaron flotando en mi mente como una llave que todavía no sabía dónde usar. Carolina encontró algo extraño una tarde. Estaba ayudándome a organizar el ático, ese espacio polvoriento donde guardábamos cajas con recuerdos viejos, cuando tropezó con una caja de madera que nunca habíamos visto. Estaba escondida detrás de las maletas viejas, cubierta con una manta gruesa. Dentro había cartas. Docenas de cartas. Algunas eran de Jimena, escritas hace más de 25 años, pidiendo dinero. Fernando, necesito $3,000. Es urgente. Prométeme que Gustavo no sabrá de esto. Otra decía, si me das 5,000 más, te juro que desapareceré para siempre. El niño está mejor sin mí. Las cartas estaban llenas de mentiras, manipulaciones, promesas rotas. Fernando había guardado cada una. Había escrito notas al margen con su puño y letra, pagado. Última vez. No más. Esto tiene que terminar. También encontramos fotos. Jimena con otro hombre, abrazada, sonriendo. La fecha en la parte de atrás, 2 meses después de que ella había abandonado a Gustavo. Había más fotos. Jimena embarazada de otro hijo. Jimena con 2 niños pequeños que claramente no eran Gustavo. Carolina se quedó blanca. Ella tuvo más hijos. Los abandonó también. Guardamos todo. No sabíamos qué hacer con esa información todavía, pero algo me decía que la íbamos a necesitar. El testamento seguía sellado. Sergio me llamó 2 semanas antes de Navidad. Hilda, necesito que vengas a mi oficina. Hay algo que Fernando quería que supieras. Fui al día siguiente. La oficina de Sergio olía a café viejo y papel. Me senté frente a su escritorio de roble oscuro y esperé. Fernando hizo algo hace 25 años, comenzó Sergio, eligiendo sus palabras con cuidado. Algo que quizás tú no sabías completamente. Sacó una carpeta gruesa. Él inició un proceso de adopción legal. Puso a Gustavo completamente bajo tu nombre también. No solo bajo el suyo. Tú eres, legalmente, la madre de Gustavo. Tiene tus apellidos registrados en documentos oficiales desde que tenía 8 años. El mundo se detuvo. ¿Qué? Fernando lo hizo sin hacer mucho ruido porque no quería que Jimena apareciera pidiendo dinero si se enteraba. Pero está todo registrado. Firmaste los papeles. No recuerdas. Recordé vagamente una tarde en una oficina, Fernando pidiéndome que firmara unos documentos para proteger a los niños. Yo había firmado sin preguntar mucho. Confiaba en él. Esto significa, continuó Sergio, que Gustavo no puede reclamar herencia como hijo exclusivo. Legalmente, tú tienes los mismos derechos que él sobre cualquier cosa que Fernando haya dejado. Y según el testamento que todavía no hemos abierto, hay instrucciones muy específicas. Salí de esa oficina con las piernas temblando. No le dije nada a Gustavo. No todavía. Algo me decía que debía esperar. Que había más piezas en este rompecabezas que todavía no encajaban. Jimena estaba moviendo hilos detrás del escenario. La vi 2 veces más esa semana. Una vez saliendo de un café donde Gustavo estaba adentro. Otra vez estacionada frente a la casa de Sergio. Ella estaba investigando. Ella estaba planeando algo. Y luego llegó la Navidad. Gustavo me llamó 3 días antes. Voy a hacer la cena este año en tu casa. Jimena va a venir. Es hora de que la familia se reúna de verdad. No me preguntó. Me informó. Le dije que no me parecía apropiado. No te estoy pidiendo permiso, respondió. Es mi casa también. Más que tuya, de hecho. Colgó antes de que pudiera responder. Carolina estaba furiosa. No puedes dejar que haga esto. Pero yo estaba cansada. Cansada de pelear. Cansada de rogarle amor a alguien que claramente ya no me veía. Déjalo, le dije. Que haga su cena. Que traiga a su madre. Ya veremos qué pasa. La tarde de Navidad llegó como una tormenta inevitable.
Gustavo apareció temprano con bolsas de comida, actuando como si fuera el dueño absoluto de la casa. No me saludó. Apenas me miró. Comenzó a organizar la mesa del comedor, esa mesa larga de madera donde habíamos celebrado 30 Navidades, donde le había soplado las velas de 30 cumpleaños. Jimena llegó una hora después. La vi llegar desde la ventana de la cocina. Bajó de un carro plateado que parecía recién salido del concesionario, vestida con un traje color crema que probablemente costaba más de $1000. Llevaba el cabello recogido en un moño perfecto y lentes oscuros, aunque ya estaba oscureciendo. Caminó hacia la puerta como si fuera una reina regresando a su castillo. Gustavo salió corriendo a recibirla. La abrazó. Un abrazo largo, desesperado, el tipo de abrazo que solía darme a mí cuando era niño y tenía miedo de las tormentas. Entró a mi casa sin tocar. Me miró de arriba abajo con esos ojos fríos color miel. Hilda, dijo mi nombre como si fuera una palabra sucia. Gracias por permitirme estar aquí en la casa de mi ex esposo. Sonrió. Esa sonrisa otra vez. Carolina estaba junto a mí y sentí cómo se tensaba. Esta es la casa de mi madre, dijo Carolina con voz firme. Jimena la ignoró completamente, como si no existiera. La familia comenzó a llegar. Tíos, primos, sobrinos. Todos entraban saludándome con incomodidad, mirando a Jimena con curiosidad mal disimulada. Los rumores ya habían corrido. Todos sabían quién era ella, qué había hecho. Pero nadie decía nada. Era Navidad. Nadie quería ser el que iniciara el drama. Gustavo estaba pegado a Jimena como un niño pequeño. Le mostraba fotos en su teléfono. Le presentaba a cada persona que entraba. Ella es mi madre, Jimena. Acaba de regresar. Cada vez que decía esas palabras, yo sentía como algo dentro de mí se rompía un poco más. La cena empezó en un silencio tenso que se podía cortar con cuchillo. Todos estaban sentados alrededor de la mesa, fingiendo normalidad, pasándose los platos de comida que Gustavo había preparado con una dedicación que nunca mostró cuando cocinaba para mí. Jimena estaba sentada en el lugar de honor, justo donde Fernando solía sentarse en la cabecera de la mesa. Yo estaba en mi lugar de siempre, al otro extremo, pero me sentía como una invitada incómoda en mi propia casa. Carolina estaba a mi lado, apretándome la mano por debajo de la mesa cada vez que Jimena abría la boca para soltar otra de sus historias inventadas. Siempre quise regresar, decía Jimena con voz suave, casi quebrada, mientras se llevaba una mano al pecho en un gesto teatral. Pero las circunstancias me lo impidieron. Estuve enferma durante años. Depresión severa. No podía ni levantarme de la cama algunos días. Los doctores me dijeron que necesitaba alejarme para sanar, que si intentaba ser madre en ese estado solo le haría daño a mi hijo. Mentiras. Cada palabra era una mentira perfectamente empaquetada con lazo de víctima. Algunos familiares asentían con compasión. Otros me miraban de reojo, preguntándose si yo sabía algo que ellos no. Gustavo la miraba como si fuera un ángel caído del cielo. Debe haber sido muy difícil para ti, le dijo, cubriéndole la mano con la suya. No puedo imaginar el dolor de estar lejos de tu hijo tanto tiempo. Jimena asintió, dejando que una lágrima perfectamente calculada rodara por su mejilla. No hay dolor más grande, susurró. Pero ahora estoy aquí. Y quiero recuperar el tiempo perdido. Me miró directamente cuando dijo eso. Sus ojos no mostraban tristeza. Mostraban triunfo. No pude más. ¿Dónde estuviste cuando Gustavo tuvo varicela y estuvo hospitalizado 3 días con fiebre de 40 grados? Pregunté. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. La mesa se quedó en silencio. Jimena parpadeó, descolocada por un segundo. Yo estaba enferma, ya te dije. ¿Dónde estuviste cuando se graduó de la universidad? ¿Cuándo se casó? Cuando su padre murió hace 6 meses. Cada pregunta era una bofetada y lo sabía. Gustavo se puso de pie bruscamente. Ya basta, dijo entre dientes. No tienes derecho a interrogarla. Tengo todo el derecho, respondí, poniéndome de pie también. Yo soy quien lo crió. Yo soy quien estuvo ahí cada maldito día durante 30 años. Tú no eres su madre, escupió Gustavo, y esas palabras fueron como ácido en una herida abierta. Tú nunca serás su madre. Solo fuiste un reemplazo temporal. Carolina gritó algo,
No sé qué, pero Gustavo la ignoró. Caminó hacia mí con los puños cerrados. Ella se merece estar aquí. Ella se merece sentarse en esta mesa. Y tú, me señaló con el dedo tembloroso, tú no tienes ningún derecho de hacerla sentir mal por sus errores del pasado. Jimena se puso de pie, colocándose una mano en el corazón como si estuviera a punto de desmayarse. No quiero causar problemas, dijo con voz débil. Tal vez debería irme. No te vas a ningún lado, dijo Gustavo, tomándola del brazo con delicadeza. Luego me miró a mí con un odio que nunca creí posible. Se acercó a donde yo estaba parada, junto a mi silla, la silla donde había estado sentada. Este lugar es para mi madre de verdad, dijo en voz alta para que todos escucharan. Salga de aquí. Y entonces me empujó. No fue un empujón ligero. Fue con fuerza, con intención. Sentí sus manos en mis hombros y luego sentí como perdía el equilibrio. Caí hacia atrás. Mi cadera golpeó primero contra el borde de la silla y luego todo mi cuerpo se estrelló contra el suelo de baldosas. El dolor fue instantáneo y punzante, pero peor que el dolor físico fue el silencio que siguió. Nadie se movió. Nadie dijo nada. 30 personas me miraban tirada en el suelo y ninguna mano se extendió para ayudarme. Jimena fue la primera en hablar. Gustavo, cariño, creo que se tropezó sola, dijo con voz preocupada pero con esos ojos brillando de satisfacción. Algunos familiares murmuraron cosas. Sí, parece que perdió el equilibrio. Las baldosas están resbaladizas. Debería tener más cuidado a su edad. Estaban reescribiendo lo que acababa de pasar frente a mis propios ojos. Carolina sí se movió. Se arrodilló a mi lado, ayudándome a sentarme. ¿Estás bien, mamá? Sus ojos estaban llenos de lágrimas y furia. Me levanté con dificultad. Mi cadera palpitaba de dolor, pero no iba a darles el gusto de verme débil. Miré a Gustavo. Miré a ese hombre de 35 años que una vez fue mi pequeño niño asustado. 30 años, dije en voz baja. 30 años te di todo lo que tenía. Y esto es lo que recibo a cambio. No esperé respuesta. Tomé mi abrigo del perchero junto a la puerta y salí de mi propia casa la noche de Navidad, mientras Jimena se sentaba en mi silla con esa sonrisa de victoria pintada en su cara de serpiente. Carolina me siguió. Mamá, espera. Pero yo seguí caminando. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Caminé 3 cuadras antes de darme cuenta de que estaba temblando. No era por el frío. Era por la rabia. Una rabia que había estado acumulándose durante meses y que ahora amenazaba con consumirme por completo. Carolina me alcanzó y me abrazó en medio de la calle vacía. Vamos a mi casa, dijo. No vas a volver ahí esta noche. Pasé la Navidad en el apartamento de Carolina, acostada en su sofá con una bolsa de hielo en la cadera y mi teléfono apagado porque no quería saber si Gustavo había intentado llamar. No lo hizo. Esa fue otra puñalada. Ni siquiera tuvo la decencia de preguntar si estaba bien después de haberme tirado al suelo. Carolina estaba en la cocina haciendo té, maldiciendo entre dientes cada vez que mencionaba el nombre de su hermano. Lo voy a matar, decía. Juro que lo voy a matar. Pero yo no quería que nadie muriera. Solo quería entender cómo había llegado a este punto. Cómo había perdido a mi hijo. Recordé las cartas que encontramos en el ático. Las fotos de Jimena con otros hijos. Los documentos de adopción que Sergio me había mostrado. Y entonces algo hizo clic en mi cabeza. Jimena no había vuelto por amor maternal. Había vuelto por algo más. Algo que tenía que ver con dinero, con la casa, con la herencia. Ella había estado llenando la cabeza de Gustavo con mentiras durante meses, preparando el terreno para esto. Me senté en el sofá con dificultad. Carolina, trae mi bolso. Ella lo trajo corriendo. Saqué mi teléfono y lo encendí. 57 llamadas perdidas. Pero ninguna era de Gustavo. Eran de números desconocidos, de familiares preguntando qué había pasado, de amigos que se habían enterado del escándalo. Y había un mensaje de texto. Era de Oscar, mi vecino. Hilda, las cámaras grabaron todo. Tengo evidencia de lo que pasó esta noche. Y tengo algo más que necesitas ver. Ven mañana. Algo más. Esas palabras flotaron en mi mente.
Carolina me miró con curiosidad. ¿Qué dice? Le mostré el mensaje. Sus ojos se iluminaron con algo parecido a la esperanza. Mamá, ¿qué crees que tiene? No lo sabía. Pero por primera vez en meses, sentí que tal vez, solo tal vez, había una forma de salir de esta pesadilla. Había una forma de mostrarle a Gustavo la verdad. Había una forma de desenmascarar a Jimena y sus mentiras. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo del apartamento de Carolina, escuchando los ruidos de la ciudad afuera, pensando en todos los momentos que había compartido con Gustavo. Su primer día de escuela. Su primera bicicleta. El día que me dijo mamá por primera vez. ¿Cómo se borra todo eso? ¿Cómo se reemplaza 30 años de amor con 2 meses de manipulación? A la mañana siguiente fui a casa de Óscar. Carolina insistió en acompañarme, pero le pedí que me dejara ir sola. Necesitaba hacer esto por mi cuenta. Toqué la puerta y Óscar abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperándome del otro lado. «Pasa, Hilda», dijo con voz seria. Su casa olía a café recién hecho y a los libros viejos que llenaban cada repisa. Me guió hasta su pequeña oficina donde tenía una computadora vieja pero funcional rodeada de cables y equipos de seguridad. «Mira esto», dijo, señalando la pantalla. Presionó play en un video. Era de hace 3 semanas. La cámara apuntaba hacia mi entrada, pero también captaba parte de la calle. Vi llegar el carro plateado de Jimena. La vi bajarse y caminar hacia mi puerta. Pero no tocó. Se quedó ahí parada, mirando la casa, tomando fotos con su teléfono. Luego vi a Gustavo salir. No sabía que él había estado en mi casa ese día. Los vi hablar. No había audio, pero sus gestos lo decían todo. Jimena le mostraba algo en su teléfono. Gustavo se veía agitado, moviendo las manos, negando con la cabeza. Entonces ella lo tomó del brazo, le dijo algo al oído, y vi cómo la expresión de mi hijo cambiaba. De agitación a furia. De furia a determinación. «Hay más», dijo Óscar, adelantando el video. «Otra fecha. Hace 2 semanas. Jimena y Gustavo en la entrada de mi casa nuevamente. Esta vez ella le entregaba papeles. Documentos. Gustavo los revisaba con atención. Asentía. Luego los guardaba en su chaqueta y entraba a mi casa con la llave que Fernando le había dado años atrás. Entró cuando tú no estabas», explicó Óscar. Estuvo adentro casi 2 horas. Salió con una caja. No pude ver qué había dentro. Sentí como la sangre me hervía. Estuvo revisando mis cosas. Buscando algo. Óscar asintió. Pero eso no es lo peor. Mira esto. Cambió de archivo. Este video era de hace 4 días, justo antes de Navidad. Jimena estaba sola, estacionada frente a mi casa, hablando por teléfono. Óscar había logrado grabar el audio con un micrófono direccional que tenía. Subió el volumen. La voz de Jimena era clara, fría, calculadora. «No te preocupes. El idiota ya está convencido de que ella le robó su infancia. En unos días más va a querer echarla de la casa él mismo. Y una vez que tengamos el testamento abierto y veamos que dejó el viejo, nos deshacemos de ella y nos quedamos con todo». Mi corazón dejó de latir por un segundo. «Nos deshacemos de ella». Esas palabras. Óscar me miró con preocupación. «Hilda, esta mujer es peligrosa. No solo está manipulando a Gustavo. Está planeando algo más grande». Le pregunté si había más. «Mucho más», respondió. Investigué un poco. Jimena Soto, tu exnuera, tiene antecedentes. Estafa, fraude, manipulación financiera. Ha hecho esto antes. Se acerca a hombres con dinero, los manipula, les saca todo lo que puede y desaparece. Tiene 3 hijos de 3 padres diferentes. Los 3 la denunciaron por abandono. 2 de esos hombres la acusaron de robo. Sacó una carpeta llena de documentos impresos. Reportes policiales. Órdenes de restricción. Fotografías de Jimena con diferentes nombres en diferentes ciudades. Ella no es solo una mala madre, continuó Óscar. Es una estafadora profesional. Y ahora tiene a Gustavo exactamente donde lo quiere. Tomé la carpeta con manos temblorosas. «¿Por qué hiciste todo esto?», le pregunté. Óscar suspiró.
Porque conozco esa mirada. La vi en mi propia hija hace años. Alguien la manipuló, la alejó de mí, y cuando me di cuenta era demasiado tarde. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras veo que te hacen lo mismo. Regresé al apartamento de Carolina con la carpeta y las grabaciones en una memoria USB que Oscar me dio. Mi hija estaba en pijama, tomando café, con los ojos hinchados de haber llorado toda la noche. «Mamá, Gustavo publicó algo en redes sociales», dijo en cuanto me vio entrar. Me mostró su teléfono. Era una publicación larga de Gustavo. Ayer tomé la decisión más difícil de mi vida. Tuve que pedirle a alguien que se fuera de mi casa porque estaba faltándole el respeto a mi madre. Hilda nunca fue realmente mi madre. Solo fue la esposa de mi padre. Y ahora que él no está, no tiene derecho de actuar como dueña de algo que no le pertenece. Mi verdadera madre, Jimena, está de vuelta en mi vida y no voy a permitir que nadie la maltrate. Los comentarios eran cientos. Algunos apoyaban a Gustavo. ¡Qué valiente! Las madres biológicas siempre son las madres reales. Esa señora se aprovechó de tu papá. Pero otros lo criticaban duramente. Empujaste a una anciana. Después de que ella te crió 30 años, así le pagas. Eres un malagradecido. La publicación se estaba volviendo viral. Amigos, conocidos, gente que no había visto en años estaban comentando, compartiendo, opinando sobre mi vida. Carolina estaba furiosa. Voy a responderle. Voy a decirle a todos la verdad. Le detuve la mano. No, todavía no. Saqué la memoria USB. Primero tenemos que ser inteligentes con esto. Le mostré todo. Los videos. Los documentos. La investigación de Oscar. Los antecedentes de Jimena. Carolina se quedó pálida. Dios mío. Mamá, ella es una criminal. Y Gustavo no tiene idea, respondí. Él cree que finalmente encontró a su madre. No sabe que está siendo usado. Llamé a Sergio. Le conté todo. Le envié copias de los videos y documentos. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Hilda, esto cambia todo. Necesito que vengas a mi oficina hoy mismo. Y trae a Carolina. Es hora de abrir el testamento. Fuimos esa misma tarde. La oficina de Sergio estaba más llena de lo usual. Había otro hombre ahí, un investigador privado que Sergio había contratado. Hilda, te presento a Manuel Ochoa. Él va a ayudarnos con esto. Manuel era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido de alguien que ha visto demasiado. Señora Hilda, ya revisé la información que me pasó el licenciado Sergio. Jimena Soto es conocida en ciertos círculos. Ha estafado a por lo menos 7 hombres en los últimos 15 años. Suma total aproximada, $400,000. Nunca la han podido atrapar porque siempre desaparece antes de que presenten cargos formales. Pero esta vez cometió un error. Se quedó demasiado tiempo en un solo lugar. Sergio abrió su maletín y sacó un sobresellado. El testamento de Fernando. Fernando me dio instrucciones muy específicas hace 2 años, poco después de que le diagnosticaran su problema cardíaco. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Y me dijo algo extraño. Me dijo, si Jimena alguna vez aparece, espera 6 meses antes de abrir esto. Quiero ver qué hace. Quiero ver si intenta algo. Fernando sabía. De alguna manera, Fernando sabía que esto podría pasar. Sergio rompió el sello. Dentro había un documento legal de 20 páginas. Comenzó a leer. Yo, Fernando Gutiérrez Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente: la totalidad de mis bienes, incluyendo la casa ubicada en calle Magnolias número 234, la cuenta de ahorros con saldo aproximado de $150,000 y las inversiones por valor de $300,000, quedan en su totalidad a nombre de mi esposa Hilda Morales de Gutiérrez. Carolina dejó escapar un grito ahogado. Sergio continuó. A mi hijo Gustavo le dejo un fideicomiso de $50,000 que solo podrá acceder cuando cumpla 40 años, siempre y cuando demuestre haber mantenido una relación respetuosa con su madre Hilda. Si en algún momento Gustavo atenta contra la dignidad, seguridad o bienestar de Hilda, este fideicomiso quedará anulado y el dinero pasará automáticamente a Carolina. Había más.
Si mi exesposa Jimena Soto aparece en cualquier momento después de mi muerte reclamando derechos sobre mi herencia o intentando manipular a mis hijos, autorizo a mi abogado Sergio Ramírez a tomar todas las acciones legales necesarias para proteger a mi familia. He documentado cada pago que le hice durante años para mantenerla alejada. He guardado cada amenaza, cada mentira, cada intento de extorsión. Todo está en una caja de seguridad en el banco. Jimena no tiene ningún derecho sobre nada que fue mío. Y si intenta reclamar algo, que se atenga a las consecuencias legales. El silencio en la oficina era absoluto. Fernando lo había planeado todo. Había protegido todo. Había anticipado exactamente esto. Hay una cláusula más, dijo Sergio, mirándome directamente. Fernando escribió una carta personal para Gustavo. Instrucciones específicas. Solo se le entrega si él actúa exactamente como Fernando temía que actuaría. Y creo que ese momento ha llegado. Sacó otro sobre. Este tenía el nombre de Gustavo escrito con la letra de Fernando. La carta de Fernando para Gustavo estaba sellada con cera roja, como si mi esposo hubiera querido asegurarse de que nadie la abriera antes de tiempo. Sergio la sostuvo entre sus manos como si fuera algo sagrado. Fernando me dijo que solo le diera esta carta a Gustavo si él llegaba al punto de faltarte el respeto de manera grave. Hilda. Creo que empujarte en Navidad califica perfectamente. Me ofreció el sobre. ¿Quieres leerla primero? Negué con la cabeza. Es para mi hijo. Debe recibirla sin que nadie más la lea antes. Carolina me miró con incredulidad. Mamá, después de todo lo que te hizo, ¿todavía lo llamas tu hijo? Sí, porque a pesar del dolor, a pesar de la traición, 30 años no se borran con 2 meses de veneno. Manuel, el investigador, se aclaró la garganta. Hay algo más que necesitan saber sobre Jimena. Encontré a sus otros 2 hijos. Ambos son mayores que Gustavo. Uno tiene 42 años, el otro 39. Ambos estuvieron dispuestos a hablar conmigo. Sacó su teléfono y puso una grabación de audio. Una voz masculina, cansada, llena de amargura. Jimena nos abandonó cuando yo tenía 7 años y mi hermano 4. Se llevó todo el dinero que mi padre tenía ahorrado, incluyendo el fondo para nuestra educación. $16,000. Desapareció durante años. Cuando volvió a aparecer, yo ya tenía 22 años. Llegó llorando, diciendo que había estado enferma, que nos había extrañado. Mi padre, el idiota, le creyó. Le dio más dinero. $30,000 para un supuesto tratamiento médico. Se fue al día siguiente y nunca la volvimos a ver. La grabación continuó. Otro hijo hablando. Ella es una mentirosa profesional. Sabe exactamente qué decir, cómo hacerse la víctima, cómo manipular emociones. Destruyó a mi padre. Él murió sin un centavo, arruinado, deprimido, culpándose por no haber sido suficiente para que ella se quedara. Nunca entendió que el problema no era él. El problema es que ella es un monstruo. Manuel apagó la grabación. Tengo declaraciones firmadas de ambos. Están dispuestos a testificar si es necesario. También encontré a una tercera víctima. Un hombre en Texas al que Jimena le robó $40,000 hace 5 años. Él sí presentó cargos, pero ella huyó antes de que la arrestaran. Todavía hay una orden de aprehensión activa contra ella en ese estado. Carolina estaba tomando notas frenéticamente. Entonces podemos denunciarla. Podemos hacer que la arresten. Sergio levantó una mano. Podemos. Pero tenemos que ser estratégicos. Si la asustamos ahora, va a desaparecer otra vez y Gustavo nunca sabrá la verdad. Va a pasar el resto de su vida creyendo que tú fuiste la villana, Hilda, y que su pobre madre fue perseguida injustamente. Tenía razón. Esto no se trataba solo de justicia legal. Se trataba de salvar a mi hijo de las garras de una depredadora. Entonces, ¿qué sugieres?, pregunté. Sergio sonrió por primera vez en toda la reunión. Sugiero que dejemos que Jimena crea que está ganando. Que siga con su plan. Mientras tanto, nosotros documentamos todo, construimos un caso sólido, y cuando llegue el momento correcto, le mostramos a Gustavo quién es ella realmente. Pero tiene que verlo con sus propios ojos. No podemos simplemente decírselo. Manuel asintió.
Ya instalé vigilancia adicional. Tengo un micrófono en el carro de Jimena, cortesía de un contacto en la policía que está muy interesado en atraparla. Cada conversación que tenga quedará grabada. Cada movimiento documentado. Salí de esa oficina con un plan, pero con el corazón partido. Porque sabía lo que venía. Tenía que dejar que Gustavo siguiera cayendo en la trampa de Jimena. Tenía que verlo sufrir más antes de poder salvarlo. Carolina no estaba de acuerdo. Mamá, mientras esperamos, él te está destruyendo públicamente. Mira esto. Me mostró su teléfono otra vez. Gustavo había publicado más cosas. Fotos de él con Jimena, abrazados, sonriendo. Los comentarios seguían llegando por cientos. Y ahora Jimena también tenía redes sociales activas. Había creado un perfil 3 días atrás y ya tenía miles de seguidores. Su biografía decía: madre recuperando el tiempo perdido con mi hijo. Nunca es tarde para el amor verdadero. Sus publicaciones eran nauseabundas. Fotos con Gustavo, mi bebé, después de tantos años separados. Videos de ella llorando frente a la cámara. Me quitaron a mi hijo cuando era joven. Me hicieron creer que no era suficiente. Pero he sanado y ahora estoy lista para ser la madre que siempre debí ser. La gente la amaba. Los comentarios eran de apoyo total. ¡Qué valiente! Las madres siempre encuentran el camino de regreso. Esa otra mujer solo era una usurpadora. Me estaban convirtiendo en la villana de una historia que ni siquiera era real. Pero lo peor vino 2 días después. Gustavo llegó a mi casa con un abogado. No era Sergio. Era un hombre joven, agresivo, con traje negro y maletín de cuero. Señora Hilda, mi nombre es Ricardo Vega y represento a mi cliente Gustavo Gutiérrez. Venimos a notificarle formalmente que tiene 30 días para desalojar esta propiedad. Me quedé helada. ¿Qué? La propiedad está a nombre del señor Fernando Gutiérrez, padre de mi cliente. Como único heredero varón, mi cliente tiene derecho legal sobre esta casa. Usted ha sido una ocupante tolerada, pero esa tolerancia ha terminado. Carolina, que estaba conmigo, explotó. ¿Estás demente? Papá le dejó todo a mamá. Hay un testamento. El abogado sonrió con suficiencia. Si existe tal testamento, nos encantaría verlo. Hasta ahora, no hay evidencia de ningún documento legal que respalde las afirmaciones de la señora Hilda. Sin testamento válido, la herencia pasa automáticamente al hijo biológico. Gustavo me miraba con los brazos cruzados, sin una pizca de emoción en su rostro. 30 días, repitió. Después de eso, procederemos con el desalojo forzado si es necesario. Se fueron. Carolina estaba histérica. Llama a Sergio ahora mismo. Muéstrales el testamento. Deténlos. Pero yo no llamé a Sergio, porque entendí lo que estaba pasando. Esto era parte del plan de Jimena. Presionarme, humillarme, destruirme hasta que no quedara nada. Ella estaba probando qué tan lejos podía llegar. Y yo tenía que dejar que pensara que estaba funcionando. No vamos a hacer nada todavía, le dije a Carolina. Confía en mí. ¿Confiar? Mamá, te están echando de tu propia casa. Déjalos creer que pueden hacerlo. Por ahora. Los siguientes días fueron un infierno. Gustavo comenzó a llevar gente a la casa, mostrándola. Estoy pensando en venderla, le decía a un agente inmobiliario mientras yo estaba en la cocina. Podría sacar fácilmente $500,000 por esta propiedad. Está en una zona que se está valorizando. Jimena estaba siempre con él. Tocaba las paredes, abría los armarios, actuaba como si ya fuera suya. Vamos a remodelar todo, decía. Estos muebles viejos tienen que irse. Y ese jardín necesita un diseño moderno. Una tarde encontré a Jimena en el cuarto que había sido de Fernando y mío. Estaba abriendo cajones, revisando cosas. ¿Qué haces?, le pregunté con la voz más calmada que pude. Ella se volteó con una sonrisa. Solo estoy viendo qué hay que tirar cuando te vayas. Gustavo me pidió que hiciera un inventario. Se acercó a mí. Sabes, Hilda, siempre supe que este día llegaría. Fernando era mío primero. Esta casa era mía primero. Gustavo es mío. Y tú,
Tú nunca fuiste más que una niñera bien pagada. Me miró de arriba a abajo con desprecio. Una niñera que ya no es necesaria. Quise gritarle. Quise mostrarle todos los documentos, todas las pruebas, todo lo que sabíamos sobre ella. Pero me mordí la lengua. Ya veremos, fue todo lo que dije. Jimena rió. No hay nada que ver. Ya ganamos. Salió del cuarto tocando cosas, marcando territorio. Cuando se fue, me senté en la cama donde Fernando y yo habíamos dormido durante 30 años y lloré. No lágrimas de derrota. Lágrimas de rabia contenida. Esa noche Manuel me llamó. Hilda, la grabamos. Jimena habló con alguien por teléfono. Un cómplice. Le dijo textualmente, el idiota está convencido. En 2 semanas más vamos a tener la casa. La vendemos rápido, agarramos el dinero y desaparecemos. Al pendejo le dejo migajas y le digo que su papá no le dejó nada más. Para cuando se dé cuenta, ya estaremos en otro país. También mencionó que tiene contactos para falsificar documentos si es necesario. Hilda está planeando robarle todo a Gustavo también. Ahí estaba. La confirmación de que Jimena no solo me quería destruir a mí, quería destruir a Gustavo también. Mi hijo era solo otra víctima en su larga lista de hombres manipulados y abandonados. ¿Tienes todo grabado?, pregunté. Cada palabra. Con marca de tiempo y geolocalización. Es evidencia sólida. Bien, dije. Entonces es hora de contraatacar. La mañana siguiente desperté con un mensaje de Sergio. Es hora. Reúnete conmigo en mi oficina a las 10. Trae a Carolina. Vamos a terminar con esto. Llegamos puntualmente. Manuel ya estaba ahí, con su laptop abierta y carpetas organizadas sobre el escritorio. Hilda, tenemos suficiente evidencia para hundir a Jimena legalmente. Pero antes de hacerlo, necesitas tomar una decisión difícil. ¿Quieres que Gustavo descubra la verdad de golpe, o prefieres que tenga la oportunidad de verlo por sí mismo? No entendí la pregunta. Sergio intervino. Lo que Manuel pregunta es si queremos arrestar a Jimena ahora mismo y mostrarle las pruebas a Gustavo después, o si montamos una situación donde él presencie con sus propios ojos quién es ella realmente. Carolina no dudó. Tiene que verlo. Si solo le mostramos papeles y grabaciones, va a decir que están falsificados, que lo estamos manipulando. Conoce a mi hermano. Es terco como una mula. Tenía razón. Gustavo necesitaba una confrontación directa con la realidad. ¿Qué propones?, le pregunté a Manuel. Él sonrió de manera sombría. Propongo que usemos el ego de Jimena en su contra. Ella cree que ya ganó. Está confiada. La gente confiada comete errores. Tengo a alguien que puede ayudarnos. Un agente encubierto que se va a hacer pasar por un comprador interesado en la casa. Va a ofrecerle a Gustavo una suma grande de dinero, en efectivo, rápido. Jimena no va a poder resistirse a mostrar sus verdaderos colores. El plan era arriesgado pero brillante. El agente, haciéndose pasar por un inversor rico, contactaría a Gustavo ofreciéndole $600,000 por la casa. Pago inmediato, sin inspecciones, sin complicaciones. Era una oferta demasiado buena para ser verdad, diseñada específicamente para activar la avaricia de Jimena. La clave, explicó Manuel, es que el supuesto comprador va a insistir en hablar con todos los que tengan interés en la propiedad. Eso incluye a Hilda. Jimena va a tener que mostrar su estrategia completa para sacarte del camino. Y nosotros vamos a grabar cada segundo. 2 días después, Gustavo recibió la llamada. El inversor se presentó como Roberto Mendoza, empresario de bienes raíces interesado en propiedades para remodelar y revender. Gustavo mordió el anzuelo inmediatamente. Organizó una reunión en la casa para el día siguiente. Manuel instaló cámaras ocultas en toda la sala. Micrófonos en los floreros, en los marcos de fotos, hasta en el reloj de pared. Carolina y yo nos quedamos en su apartamento, viendo todo en vivo desde una laptop. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Roberto llegó puntual, vestido con traje elegante, actuando perfectamente su papel de empresario exitoso. Gustavo lo recibió nervioso, pero emocionado. Jimena llegó 15 minutos después, vestida como si fuera una reunión de negocios importante. Él es Roberto Mendoza,
presentó Gustavo. Roberto, ella es Jimena, mi madre. Roberto estrechó su mano con una sonrisa profesional. Un placer. Gustavo me dijo que usted también está involucrada en la venta de esta propiedad. Jimena sonrió con esa sonrisa de serpiente que yo conocía tan bien. Digamos que soy su asesora. Quiero asegurarme de que mi hijo obtenga el mejor trato posible. Roberto caminó por la casa, tomando notas, midiendo cosas, actuando interesado. Es una propiedad hermosa. Definitivamente vale los 600,000 que ofrezco. Pero tengo una pregunta. La señora Hilda, la actual ocupante, ¿está de acuerdo con la venta? Gustavo se puso tenso. Ella no tiene voz en esto. La casa era de mi padre y ahora es mía. Roberto frunció el ceño. Entiendo. ¿Pero ella tiene algún documento que pudiera complicar la venta? ¿Algún reclamo legal? Jimena intervino rápidamente. Nada que no podamos manejar. La vamos a sacar en los próximos días. Ya iniciamos el proceso de desalojo. Roberto asintió lentamente. Ya veo. ¿Y si ella pelea legalmente? No quiero meterme en un problema de herencias disputadas. Aquí fue donde Jimena mostró su verdadera cara. Se acercó a Roberto, bajando la voz como si fuera a compartir un secreto. Mire, entre nosotros, esa mujer no tiene nada. Ni documentos, ni derechos, nada. Era solo la esposa de mi ex. Ahora que él murió, ella no tiene ningún poder legal sobre esta propiedad. Y si intenta causar problemas, Jimena hizo una pausa, sus ojos brillando con malicia, tenemos maneras de hacerla desistir. Presión social, exposición pública, lo que sea necesario. No se va a atrever a pelear. Gustavo se veía incómodo, pero no dijo nada. Roberto presionó más. ¿Y el dinero de la venta? ¿Cómo planean dividirlo? Jimena puso una mano sobre el hombro de Gustavo. Bueno, mi hijo y yo somos una unidad. Vamos a dividirlo equitativamente. Él ha perdido muchos años conmigo. Es justo que recupere lo que es suyo. Roberto se hizo el que pensaba. Entonces, ¿mitad y mitad? 300,000 para cada uno. Jimena rió. Más o menos. Los detalles los arreglaremos después. Lo importante es cerrar rápido. Entonces Roberto dejó caer la bomba. ¿Y qué hay del testamento? Me dijeron que Fernando Gutiérrez dejó un testamento sellado. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. Gustavo se puso pálido. ¿Quién le dijo eso? Roberto se encogió de hombros. Hice mi investigación. Es lo que hago antes de invertir $600,000. Hablé con algunos vecinos, con gente del barrio. Todos mencionan un testamento que todavía no se ha abierto. Es verdad. Jimena intentó recuperar el control. Es irrelevante. Los testamentos se pueden impugnar. Y de todos modos, sin importar qué diga, la casa está a nombre del padre de Gustavo. Por ley, pasa a su hijo. Roberto sacó su teléfono. Permítame hacer una llamada rápida a mi abogado. Solo para confirmar algunos detalles legales antes de comprometer mi dinero. Salió al jardín. Gustavo y Jimena se quedaron solos en la sala. Este era el momento que estábamos esperando. Gustavo se veía agitado. ¿Y si el testamento dice algo diferente? ¿Y si papá le dejó algo a Hilda? Jimena se volteó hacia él con impaciencia. No seas ingenuo. Tu padre era un hombre tradicional. Los hombres tradicionales dejan las cosas a sus hijos varones. Esa mujer no va a recibir nada importante. Pero mamá, ¿y si estás equivocada? La voz de Gustavo temblaba. Por primera vez desde que Jimena había aparecido, vi una grieta en su convicción. Jimena se le acercó, tomándolo de las manos. Escúchame bien, Gustavo. Esa mujer te robó tu infancia. Te robó a mí. Se aprovechó de tu padre y ahora quiere aprovecharse de ti. ¿Vas a dejar que se salga con la suya? Tú y yo merecemos esto. Merecemos recuperar lo que nos quitaron. Gustavo asintió débilmente, pero había duda en sus ojos. Es solo que, a veces me pregunto si fui muy duro con ella. Hilda nunca fue mala conmigo. Jimena prácticamente le siseó las siguientes palabras. ¿Te está dando lástima?
Después de todo lo que te conté, todavía la defiendes. No la estoy defendiendo, solo digo que tal vez podríamos haberlo manejado diferente. La empujé. La tiré al suelo. Eso estuvo mal. Jimena soltó sus manos bruscamente. ¿Estuvo mal? Lo que estuvo mal fue que ella ocupara mi lugar durante 30 años. Lo que estuvo mal fue que te llenara la cabeza con mentiras sobre mí. Te dijo que yo no te quería, ¿verdad? Te dijo que yo era una mala madre. Gustavo negó con la cabeza. Ella nunca dijo nada malo sobre ti. Nunca. Cuando yo preguntaba por ti de niño, ella solo decía que estabas enferma y que algún día volverías. Eso pareció molestar a Jimena más que consolarla. Bueno, pues eso es manipulación pasiva. Te hizo creer que yo era una víctima débil en lugar de decirte la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Gustavo. Jimena se dio cuenta de que había dicho demasiado. La verdad de que yo tuve que irme por razones complejas que un niño no podría entender. Roberto regresó en ese momento, interrumpiendo la conversación. Buenas noticias. Mi abogado dice que podemos proceder. Pero necesito que todos los documentos estén en orden antes de transferir el dinero. Eso incluye ver el testamento. ¿Dónde está guardado? Gustavo miró a Jimena. Ella apretó la mandíbula. Con un abogado. Sergio Ramírez. Roberto sonrió. Perfecto. Organicemos una reunión con él. Mañana si es posible. Quiero cerrar esto rápido. Jimena intentó posponer. No hay prisa. Podemos esperar unas semanas. Yo no puedo, dijo Roberto firmemente. Tengo otros proyectos esperando. O lo hacemos rápido o busco otra propiedad. Gustavo tomó una decisión. Está bien. Mañana. Voy a llamar a Sergio y organizar la reunión. Jimena se veía furiosa, pero no podía decir nada sin levantar sospechas. Roberto se despidió cordialmente y se fue. En cuanto la puerta se cerró, Jimena explotó. ¿Estás loco? No podemos abrir ese testamento todavía. No sabemos qué dice. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Gustavo. Que perdamos una oferta de $600,000 por tu paranoia. Jimena caminó en círculos, pensando. Necesito ver ese testamento antes que nadie. Necesito saber qué dice para preparar una estrategia. ¿Estrategia para qué? Jimena lo miró como si fuera un niño tonto. Para impugnarlo si es necesario. Para asegurarnos de que obtengas lo que te mereces, sin importar qué haya escrito tu padre. Desde el apartamento de Carolina, vi toda esa conversación con el corazón en la garganta. Manuel estaba junto a nosotras, grabando cada segundo. Lo tenemos, dijo con satisfacción. Ella misma se está cavando su propia tumba. Carolina tenía lágrimas en los ojos. ¿Viste cómo lo manipula? Le hace dudar de todo lo que sabe, de todo lo que vivió. Yo también lo vi. Vi cómo Jimena torcía cada palabra de Gustavo, cómo lo hacía sentir culpable por tener dudas, cómo lo empujaba cada vez más profundo en su red de mentiras. Pero también vi algo más. Vi grietas. Gustavo estaba empezando a cuestionarse. La semilla de la duda había sido plantada. Sergio llamó esa misma noche. Gustavo acaba de contactarme. Quiere abrir el testamento mañana a las 11 de la mañana. Dice que tiene un comprador interesado y necesita verificar la situación legal de la propiedad. Hizo una pausa. Es nuestra oportunidad, Hilda. ¿Estás lista? Le pregunté si Gustavo había mencionado que quería que yo estuviera presente. No. De hecho, específicamente dijo que solo quería estar él y Jimena. Eso dolió, pero ya no me sorprendía. Dile que por ley, como viuda de Fernando, tengo derecho a estar presente en la lectura del testamento. Insiste. Que sepa que voy a estar ahí. La mañana siguiente me vestí con el traje color café que Fernando me había regalado para nuestro 20º aniversario. Me peiné con cuidado, me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Quería verme digna. Quería que Gustavo recordara quién era yo realmente, no el monstruo que Jimena había pintado en su cabeza. Carolina insistió en acompañarme. No vas a enfrentar esto sola, mamá. Manuel también vendría, presentándose como asesor legal independiente. Oscar, mi vecino,
Pidió estar presente como testigo. He vivido al lado de ustedes durante 15 años, dijo. Vi a esa familia crecer. Quiero estar ahí cuando la verdad salga a la luz. Llegamos a la oficina de Sergio a las 10:30. La sala de conferencias estaba preparada como un pequeño tribunal. Sergio en la cabecera de la mesa. Sillas dispuestas a ambos lados. Documentos organizados. Una grabadora de audio en el centro, con luz roja parpadeando. Gustavo llegó puntual. Su cara cambió completamente cuando me vio. ¿Qué hace ella aquí?, le preguntó a Sergio con tono acusatorio. La señora Hilda tiene todo el derecho legal de estar presente, respondió Sergio con voz profesional. Era la esposa de Fernando. Por ley, debe estar presente en la lectura oficial del testamento. Jimena llegó 5 minutos después. Sus ojos se entrecerraron al verme. No sabía que esto sería un circo, dijo con veneno en la voz. Se sentó junto a Gustavo, tomando posesiva su mano. Yo me senté al otro lado de la mesa, con Carolina a mi derecha y Manuel a mi izquierda. Óscar se quedó de pie cerca de la puerta, los brazos cruzados, observando todo como un guardián silencioso. Sergio comenzó formal y directo. Estamos aquí para la lectura oficial del testamento de Fernando Gutiérrez Mendoza, fallecido el 15 de junio de este año. Presentes: Hilda Morales, viuda del fallecido; Gustavo Gutiérrez, hijo del fallecido; Carolina Gutiérrez, hija del fallecido; y Jimena Soto, quien ha solicitado estar presente aunque no tiene relación legal con el fallecido ni derecho sobre la herencia. Esa última frase hizo que Jimena se tensara. Tengo derecho de estar aquí. Soy la madre de su hijo. Sergio la miró por encima de sus lentes. Usted fue la exesposa del fallecido. Esa relación terminó hace más de 30 años mediante divorcio legal. No tiene ningún derecho sobre los bienes de Fernando. Jimena apretó los labios, pero no dijo nada más. Sergio abrió el sobre del testamento. El silencio en la habitación era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Comenzó a leer. Cada palabra era un martillazo contra las fantasías que Jimena había construido. La totalidad de mis bienes, incluyendo la propiedad ubicada en calle Magnolias número 234, valuada en aproximadamente $500,000. Gustavo se inclinó hacia adelante, esperando escuchar su nombre. Quedan en su totalidad a nombre de mi esposa, Hilda Morales de Gutiérrez. El color desapareció del rostro de Gustavo. ¿Qué? Sergio continuó implacable. La cuenta de ahorros con saldo de $150,000. Las inversiones por valor de $300,000. Todo a nombre de Hilda Morales de Gutiérrez. Jimena se puso de pie bruscamente. Eso es imposible. Tiene que estar equivocado. No hay error, dijo Sergio. El testamento fue redactado hace 2 años por mí mismo. Firmado por Fernando en presencia de 3 testigos. Completamente legal y vinculante. Miró directamente a Gustavo. Tu padre te dejó un fideicomiso de $50,000, Gustavo, pero con condiciones específicas. Le pasó una copia del documento. Gustavo lo leyó con manos temblorosas. Vi cómo sus ojos se movían frenéticamente sobre las palabras. Vi el momento exacto en que llegó a la parte sobre el respeto a su madre. A mí. El fideicomiso será accesible cuando cumplas 40 años, leyó Sergio en voz alta, siempre y cuando demuestres haber mantenido una relación respetuosa con tu madre Hilda. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Gustavo. No, 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 no. Sergio no había terminado. Si en cualquier momento Gustavo atenta contra la dignidad, seguridad o bienestar de Hilda, el fideicomiso queda anulado. Gustavo dejó caer el papel. ¿Qué he hecho?, susurró. Jimena intentó tomar control de la situación. Esto se puede impugnar. Los testamentos se impugnan todo el tiempo. Es claramente injusto. Sergio la miró con algo parecido al desprecio. Puede intentarlo. Pero hay más. Sacó otro documento. Fernando también dejó instrucciones específicas sobre usted, señora Soto. El rostro de Jimena se puso pálido. Durante los últimos 25 años, Fernando documentó cada interacción con usted, cada solicitud de dinero, cada amenaza, cada intento de extorsión.
Comenzó a leer de una lista. Octubre de 1999. Jimena solicita $3,000 para tratamiento médico. Dinero enviado. 2 semanas después, Fernando descubre que Jimena usó el dinero para irse de vacaciones a Cancún. Jimena se puso de pie. Eso es mentira. Marzo del 2002. Jimena amenaza con aparecer en la escuela de Gustavo y causar una escena a menos que Fernando le envíe $5,000. Dinero enviado bajo amenaza. Sergio siguió leyendo. Junio del 2005. Jimena exige $10,000. Dice que es para un nuevo tratamiento. Fernando descubre que tiene 2 hijos más que también abandonó. La voz de Sergio era implacable. La lista continúa. 25 años de manipulación, extorsión y abandono. Todo documentado. Fernando guardó cada recibo, cada transferencia bancaria, cada mensaje amenazante. Gustavo miraba a Jimena con horror creciente. ¿Es verdad? ¿Tienes otros hijos? Jimena intentó tocarlo, pero él se alejó. Gustavo, déjame explicar. ¿Cuántos? Gritó Gustavo. Su voz se quebró. ¿Cuántos hijos más tienes? ¿Cuántos más abandonaste? Jimena se quedó en silencio. Ese silencio fue la confirmación que Gustavo necesitaba. Se dejó caer en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Manuel eligió ese momento para intervenir. Tengo contacto con 2 de ellos. Ambos han dado declaraciones. Ambos tienen historias idénticas a la tuya. Gustavo. Ella aparece, promete amor maternal, manipula emociones y luego desaparece con todo lo que puede robar. Sergio sacó más documentos. También hay antecedentes penales. Fraude en Texas. Estafa en California. 2 órdenes de restricción en Arizona. Jimena Soto, o Jimena Morales, o Jennifer Santos, dependiendo del estado, ha estado huyendo de la justicia durante 15 años. Cada revelación era un golpe. Vi cómo Gustavo se desmoronaba. Vi cómo 30 años de amor real competían contra 2 meses de mentiras perfectamente elaboradas. Y las mentiras se estaban perdiendo. Jimena intentó salir de la oficina, pero Oscar bloqueó la puerta. No tan rápido, dijo con voz grave. La policía viene en camino. Como si lo hubiera invocado, escuchamos sirenas afuera. Jimena se volvió hacia Gustavo con desesperación. Todo lo que hice fue porque te amo. Tienes que creerme. Pero Gustavo la miraba como si fuera una extraña. Una extraña peligrosa. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó con voz rota. ¿O solo viste una oportunidad de robar? Jimena no respondió. Su silencio lo dijo todo. 2 oficiales entraron a la oficina. Manuel les entregó una carpeta gruesa. Tenemos evidencia de fraude, extorsión, conspiración para robar propiedad y una orden de arresto activa de Texas. Los oficiales esposaron a Jimena. Ella luchó, gritó, lloró. Pero estas lágrimas eran diferentes de las que había derramado antes. Estas eran reales. No de arrepentimiento, sino de furia por haber sido atrapada. Esto no termina aquí, les gritó a todos mientras la sacaban. Voy a destruirlos. A todos ustedes. La puerta se cerró detrás de ella y el silencio que quedó era ensordecedor. Gustavo seguía en su silla, mirando al vacío. Carolina se acercó a él cautelosamente. Gustavo. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Sergio puso una mano en su hombro. No fuiste estúpido. Fuiste manipulado por una profesional. Ella ha hecho esto docenas de veces. Sabe exactamente qué botones presionar. Gustavo negó con la cabeza. Eso no es excusa. Empujé a mamá. La humillé. La eché de su propia casa. Se volteó hacia mí. Por primera vez en meses, realmente me vio. Mamá. Esa palabra. Esa simple palabra que no había escuchado de sus labios en tanto tiempo. Me rompió y me sanó al mismo tiempo. Pero no me moví. No corrí hacia él. Todavía había demasiado dolor, demasiada traición fresca. Hay una cosa más, dijo Sergio suavemente. Sacó el sobresellado con cera roja. La carta personal de Fernando para Gustavo.
Tu padre escribió esto hace 2 años. Me pidió que solo te la diera si llegabas exactamente a este punto. Si fallabas en ver la verdad hasta que fuera casi demasiado tarde. Le entregó la carta. Es solo para ti. Léela cuando estés listo. Gustavo tomó la carta con manos temblorosas. Él sobreparecía pesarle como si contuviera piedras en lugar de papel. Se quedó mirándolo durante un largo minuto, pasando sus dedos sobre la escritura de Fernando, sobre su nombre escrito con esa caligrafía firme que yo conocía tan bien. No puedo, susurró finalmente. No puedo leerla ahora. Sergio asintió con comprensión. Llévala contigo. Léela cuando estés listo para escuchar lo que tu padre necesitaba decirte. Gustavo guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta, justo sobre su corazón. Se puso de pie con dificultad, como si cada movimiento le causara dolor físico. Me miró directamente y vi en sus ojos algo que no había visto en meses: arrepentimiento genuino. Mamá, su voz se quebró. No sé ni por dónde empezar. Me puse de pie también. Cada parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba. Pero no todo estaba bien. Y el perdón no podía llegar tan rápido. Empiezas por entender lo que hiciste, dije con voz firme pero no cruel. Empiezas por reconocer que no solo me lastimaste a mí, te lastimaste a ti mismo. Destruiste 30 años de confianza en 2 meses. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Lo sé y no puedo, sollozó, cubriéndose la cara con las manos. No puedo creer que fui tan ciego. Que dejé que ella me convenciera de que tú eras la enemiga cuando tú fuiste la única madre que tuve. Carolina estaba llorando también. Se acercó a su hermano y lo abrazó. Gustavo se aferró a ella como un niño asustado. Perdí todo, decía entre sollozos. Perdí el dinero de papá, perdí mi dignidad, perdí a mamá. No me perdiste todavía, dije suavemente. Pero estuviste muy cerca. Me acerqué a ellos. Puse mi mano en el hombro de Gustavo. Él se volteó y me miró con esos ojos de niño pequeño que solía tener cuando tenía pesadillas. ¿Puedes perdonarme algún día? Le sostuve la mirada. Algún día. Pero no hoy. Hoy solo puedo decirte que todavía te quiero. Porque el amor de 30 años no desaparece en 2 meses. Pero la confianza sí se rompe. Y va a tomar tiempo reconstruirla. Salimos de la oficina de Sergio como sobrevivientes de una guerra. El sol afuera parecía demasiado brillante, demasiado normal para lo que acabábamos de vivir. Gustavo caminaba unos pasos detrás de nosotras, con los hombros caídos, derrotado. Oscar se acercó a mí. ¿Necesitas algo, Hilda? Le agradecí con una sonrisa cansada. Ya hiciste más que suficiente. Gracias por ser mi testigo, mi aliado. Él asintió. Los buenos vecinos se cuidan entre sí. Eso es lo que hacemos. Se fue caminando hacia su casa y yo me quedé ahí parada, respirando el aire frío de diciembre, sintiendo como algo en mi pecho comenzaba a aflojarse lentamente. Los siguientes días fueron extraños. Gustavo intentó llamarme varias veces, pero yo no contesté. Necesitaba espacio. Necesitaba procesar todo lo que había pasado. Carolina me dijo que él había abierto la carta de Fernando al día siguiente y que había llorado durante horas. No me quiso decir qué decía, me contó Carolina. Solo dijo que papá sabía. Que papá siempre supo que esto podía pasar. Me pregunté qué habría escrito Fernando en esa carta. ¿Qué palabras había elegido para su hijo? ¿Qué advertencias? ¿Qué lecciones? ¿Qué despedida final? La historia de Jimena explotó en las redes sociales. Alguien filtró los videos, las grabaciones, los antecedentes. De ser la madre víctima recuperando a su hijo, se convirtió en la villana de una historia real de manipulación y fraude. Los mismos comentaristas que la habían defendido ahora la destrozaban. Siempre supe que había algo raro. Las madres reales no abandonan. Pobre Hilda, fue la verdadera madre todo el tiempo. La opinión pública es voluble, cruel, rápida para juzgar en ambas direcciones. Pero esta vez, al menos, estaba de mi lado. Gustavo también fue duramente criticado. Videos del incidente de Navidad circulaban por todas partes. La gente lo llamaba abusador, ingrato, hijo malcriado.
Perdió amigos. Colegas en su trabajo comenzaron a evitarlo. Su esposa, de quien nunca había hablado mucho en los últimos meses, lo dejó. No puedo estar con alguien que trata así a su madre, le dijo según me contó Carolina. Gustavo estaba pagando el precio completo de sus acciones. Y aunque parte de mí sentía dolor por verlo sufrir, otra parte sabía que era necesario. Que tenía que tocar fondo para poder reconstruirse. 3 semanas después del incidente en la oficina de Sergio, Gustavo apareció en la puerta de mi casa. No tocó con insistencia. Tocó suavemente, casi tímidamente. Abrí la puerta y lo encontré parado ahí con un ramo de hortensias, las flores favoritas de Fernando. «Hola, mamá», dijo con voz ronca. «¿Puedo pasar?» Dudé. Carolina, que estaba conmigo, me tocó el brazo. «Dale una oportunidad de hablar», susurró. Asentí y me hice a un lado. Gustavo entró a la casa donde había crecido como si fuera la primera vez. Miraba todo con ojos nuevos, viendo los recuerdos que había intentado enterrar. Las fotos en las paredes. Su dibujo de primer grado enmarcado en la cocina. La marca en el marco de la puerta donde Fernando había medido su altura cada cumpleaños. «Esta casa está llena de amor», dijo suavemente. «Y yo estuve ciego a todo eso». Se volteó hacia mí. «Leí la carta de papá. La he leído 100 veces. ¿Quieres saber qué decía?» Me senté en el sofá. «Solo si quieres compartirlo». Gustavo sacó la carta arrugada de su bolsillo. Estaba claro que la había leído tantas veces que el papel comenzaba a desgastarse en los dobleces. Papá escribió: «Hijo, si estás leyendo esto, significa que fallé en protegerte de algo que siempre temí. Jimena tiene un poder sobre ti que ni siquiera tú entiendes. Es el poder del vacío, de la pregunta sin respuesta sobre por qué tu madre biológica te dejó. Pero necesitas saber la verdad. Ella no te dejó porque fueras insuficiente. Te dejó porque ella es incapaz de amar a nadie más que a sí misma». La voz de Gustavo temblaba mientras leía. «Hilda es tu verdadera madre. No por sangre, sino por elección. Cada día durante 30 años eligió amarte, cuidarte, ponerte primero. Eso es lo que hace a una madre real. No el ADN, no el parto, sino el amor constante, inquebrantable, sacrificial». Se detuvo, limpiándose los ojos. Y luego papá escribió: «Si alguna vez llegas a lastimar a Hilda, a dudar de ella, a ponerla en segundo lugar detrás de alguien que no se lo ganó, entonces habré fallado como padre. Porque mi trabajo era enseñarte a reconocer el amor verdadero cuando lo ves. Y si no puedes verlo en Hilda, entonces no aprendiste nada de mí». El silencio llenó la sala. Gustavo dobló la carta cuidadosamente y la guardó. Me tomó perderlo todo para finalmente entender. Jimena me ofreció una fantasía. Un cuento de hadas donde mi madre biológica regresaba y todo se arreglaba mágicamente. Pero tú, me miró directamente, tú me ofreciste algo mucho más valioso durante 30 años. Me ofreciste realidad. Amor imperfecto, humano, constante. Y yo lo tiré todo por una mentira bonita. Se arrodilló frente a mí, como solía hacer cuando era niño y había hecho algo malo. «No espero que me perdones hoy. Ni mañana. Ni siquiera este año. Pero necesito que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ganarme otra vez tu confianza. Voy a demostrarte que el hijo que criaste todavía existe bajo toda esta basura». Puse mi mano en su cabeza, sintiendo su cabello bajo mis dedos como había hecho 1000 veces cuando era pequeño. El hijo que crié nunca se fue, Gustavo. Solo estaba perdido, confundido, manipulado, pero nunca desapareció completamente. Él levantó la vista, esperanza brillando en sus ojos. «Entonces hay una oportunidad». «Siempre hay una oportunidad», respondí. «Pero tiene que ser en mis términos. Con límites. Con respeto. Con tiempo». Asintió vigorosamente. «Lo que necesites. El tiempo que necesites». Carolina se unió a nosotros, abrazándonos a ambos. «Somos familia», dijo con voz firme. «Familia rota, sí. Familia dañada, absolutamente. Pero todavía familia». Nos quedamos ahí, los tres, en el mismo sofá donde habíamos pasado 1000 noches viendo películas, celebrando cumpleaños, consolando tristezas.
El camino hacia la sanación iba a ser largo. Iba a ser difícil. Habría días malos, retrocesos, momentos de dolor renovado. Pero por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Gustavo comenzó terapia. Me lo contó una semana después, cuando vino a ayudarme con el jardín. El terapeuta dice que tengo problemas de abandono sin resolver, que Jimena supo exactamente cómo manipular ese vacío. Estábamos plantando nuevas hortensias donde Fernando solía tenerlas. También dice que necesito aprender a diferenciar entre el amor que me dan y el amor que me merezco, que durante 2 meses confundí atención con amor. Trabajamos en silencio por un rato, con las manos en la tierra, haciendo algo productivo juntos. 6 meses pasaron. 6 meses de conversaciones difíciles, de límites establecidos y respetados, de perdón gradual que llegaba en pequeñas dosis. Gustavo cumplió cada promesa que hizo. Vino a cenar todos los domingos, pero solo cuando yo lo invitaba. Me llamaba para preguntarme cómo estaba, pero nunca exigía mi tiempo. Trabajó en el jardín, arregló cosas en la casa, ayudó con las compras, todo sin esperar nada a cambio. Estaba reconstruyendo su lugar en mi vida ladrillo por ladrillo, con paciencia y humildad genuina. Jimena fue extraditada a Texas, donde enfrentó cargos por fraude. Las autoridades de 3 estados más presentaron casos contra ella. Su juicio se convirtió en noticia nacional. Periodistas me contactaron pidiendo entrevistas, pero rechacé todas. No quería ser parte de ese circo mediático. Lo único que importaba era que ella ya no podía lastimar a más familias. Los 2 hijos mayores que Manuel había encontrado viajaron para testificar. Gustavo fue al tribunal un día y habló con ellos. Regresó a casa destrozado. Son como yo, me dijo esa noche mientras tomábamos té en la cocina. Pasaron años culpándose a sí mismos, pensando que no fueron suficientes para que ella se quedara. Es desgarrador ver tu propio dolor reflejado en extraños. Carolina se mudó de vuelta a la casa principal conmigo. Su apartamento era pequeño y solitario, y ambas necesitábamos compañía después de todo lo que habíamos vivido. Convertimos el viejo cuarto de estudio de Fernando en su nueva habitación. Una noche, mientras organizábamos sus cosas, encontró más cajas en el ático. Esta vez no eran cartas de Jimena. Eran cartas de Fernando para mí. Docenas de ellas, escritas a lo largo de los años pero nunca entregadas. Cartas de amor, de gratitud, de admiración. Para Hilda, quien tomó a mi hijo roto y lo hizo completo nuevamente. Nunca podré agradecerte suficiente. Lloré leyéndolas. Fernando sabía. Siempre supo lo que yo había sacrificado, lo que había dado. Una de las cartas, fechada un mes antes de su muerte, decía algo que me partió el corazón. Hilda, mi amor, tengo miedo de lo que pueda pasar cuando yo no esté. Gustavo tiene una herida que ni todo tu amor ha podido cerrar completamente. Es la herida de preguntarse por qué su madre lo dejó. He hecho todo lo posible para protegerlo de Jimena, para mantenerla alejada con dinero y amenazas legales. Pero sé que algún día, cuando yo ya no esté aquí para detenerla, va a intentar algo. Y Gustavo, en su dolor, podría caer. Perdóname por no ser suficiente fuerte para quedarme más tiempo. Perdóname si mi muerte lo empuja hacia ella. Pero confío en que el amor que le enseñaste durante 30 años será más fuerte que cualquier mentira que ella pueda contar. Confío en ti, mi amor. Siempre he confiado en ti. Le mostré la carta a Gustavo en nuestra siguiente cena dominical. Leyó con lágrimas cayendo sobre el papel. Papá sabía que yo era débil, susurró. No eras débil, le corregí. Eras humano. Tenías una herida sin sanar y alguien la explotó. Eso no te hace débil. Te hace víctima. Él negó con la cabeza. Pero lastimé a la persona que menos lo merecía. Eso sí me hace culpable. Sí, admití. Eres culpable. Pero la culpa sin redención es solo toxicidad. La culpa con cambio real es crecimiento. Y tú estás creciendo, hijo. En el 8º mes, algo cambió. Gustavo llegó un domingo con algo más que flores. Trajo papeles. Quiero transferir mi parte del fideicomiso a Carolina, dijo sin preámbulos. Papá lo condicionó a que yo te tratara con respeto, y fallé en eso. No merezco ese dinero. Sergio, quien estaba cenando con nosotros ese día,
intervino. Gustavo, el testamento decía que perderías el fideicomiso si continuabas faltándole el respeto a Hilda. Pero te detuviste. Cambiaste. Técnicamente, todavía podrías reclamarlo cuando cumplas 40. Gustavo fue firme. No lo quiero. No puedo aceptar dinero de un hombre cuyas enseñanzas ignoré tan completamente. Carolina tampoco lo aceptó. Ese dinero es tuyo, hermano. Úsalo para algo bueno. Para terapia, para ayudar a otros, para lo que sea. Pero no lo rechaces por culpa. Después de mucha discusión, Gustavo decidió crear un fondo con ese dinero. Un fondo para ayudar a familias que habían sido destruidas por manipulación y estafas. Si mi dolor puede prevenir el dolor de otra familia, entonces algo bueno saldrá de todo esto, dijo. Me sentí orgullosa de él en ese momento. Orgullosa del hombre en que se estaba convirtiendo después de tocar fondo. El primer aniversario de la muerte de Fernando llegó en junio. Fuimos juntos al cementerio, los tres. Gustavo trajo las hortensias que habíamos plantado juntos. Carolina trajo una carta que había escrito para su padre. Yo traje el silencio y los recuerdos de 30 años compartidos. Nos sentamos junto a la tumba durante horas, hablando, llorando, recordando. Papá tenía razón sobre todo, dijo Gustavo, tocando la lápida con dedos temblorosos. Tenía razón sobre Jimena. Tenía razón sobre mamá. Tenía razón sobre lo que hace a una familia real. Ojalá pudiera decirle que finalmente entendí. Él lo sabe, dije suavemente. Donde sea que esté, lo sabe. Óscar nos visitó esa tarde. Trajo pastel de chocolate, el favorito de Fernando. Quería honrar a mi vecino y amigo, dijo simplemente. Nos sentamos en el jardín, comiendo pastel, compartiendo historias. Óscar contó sobre las veces que Fernando le había ayudado con reparaciones en su casa. Era un buen hombre. De los que ya no quedan muchos. Y tú, me miró directamente. Eres una buena mujer. De las que tampoco quedan muchas. Brindamos con café por Fernando, por la familia, por la supervivencia. La Navidad llegó nuevamente. Un año exacto desde aquella noche terrible. Esta vez, yo organicé la cena. Pero establecí reglas claras. Esta es mi casa, dije cuando todos llegaron. Aquí hay respeto, hay amor, hay límites saludables. Si alguien no puede seguir esas reglas, la puerta está ahí. Nadie cuestionó nada. La familia extendida llegó con cuidado, con disculpas en sus ojos por no haberme defendido aquella noche. Algunos yo los perdoné. Otros todavía mantenía a distancia. El perdón es personal y no le debo a nadie más que a mí misma. Gustavo llegó último. Tocó la puerta suavemente y esperó a que yo la abriera. Hola, mamá. Gracias por invitarme. Le sonreí. Pasa, hijo. Tu lugar está esperando. Pero esta vez no hubo confusión sobre cuál era su lugar. Se sentó donde yo le indiqué, al lado de Carolina, no en la cabecera de la mesa. Ese lugar quedó vacío en honor a Fernando. Durante la cena hubo risas, pero también lágrimas. Hubo recuerdos de navidades pasadas, pero también reconocimiento del dolor del año anterior. Carolina propuso un brindis. Por las familias que se rompen pero encuentran la manera de pegarse de nuevo, más fuertes en los lugares rotos. Después de la cena, Gustavo me pidió hablar en privado. Fuimos al jardín, donde las hortensias dormían bajo el frío del invierno. Hace exactamente un año te empujé en esta casa, comenzó con voz temblorosa. Hace un año te llamé usurpadora, te eché de tu propia mesa, elegí a una extraña sobre ti. Y durante 365 días he cargado con el peso de esa noche. Me miró con ojos llenos de lágrimas. No puedo cambiar lo que hice. No puedo borrar el dolor que causé. Pero puedo prometerte que ese hombre que te empujó ya no existe. Murió en la oficina de Sergio cuando las mentiras se desmoronaron. No murió, le corregí. Evolucionó. El Gustavo que me empujó era un hombre perdido, manipulado, asustado. El Gustavo que está frente a mí ahora es un hombre que aprendió, creció, cambió. Ambos son tú. Ambos son parte de tu historia. Tomé sus manos entre las mías. Te perdono, Gustavo. No porque lo que hiciste esté bien. Nunca estará bien.
Pero te perdono porque el perdón no es para ti. Es para mí. Para liberarme del resentimiento. Para poder seguir adelante sin cargar ese peso. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lo abracé, dejando que sacara todo el dolor, toda la culpa, toda la vergüenza. Gracias, mamá, susurró contra mi hombro. Gracias por no rendirte conmigo. Las madres no se rinden con sus hijos, respondí. Ni las de sangre ni las del corazón. Y yo siempre he sido tu madre del corazón. Regresamos a la casa donde la familia nos esperaba. Carolina nos vio entrar, vio nuestros ojos rojos, y sonrió. Sabía que algo había sanado. Óscar levantó su copa. Por Hilda, la mujer más fuerte que conozco. Todos brindaron. Incluso Gustavo, con una sonrisa triste pero genuina. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté sola en la sala mirando el árbol de Navidad. Las luces parpadeaban suavemente, reflejándose en las fotografías familiares que colgaban de sus ramas. Había una foto nueva este año. Gustavo la había traído. Era de nosotros tres, tomada hace 2 semanas en el parque. Estábamos sonriendo. Sonrisas cansadas, sonrisas que habían atravesado el infierno, pero sonrisas reales. La justicia no es venganza, me dije a mí misma. Es equilibrio. Es verdad. Es sanación. Y finalmente, después de un año de caos, dolor y reconstrucción, habíamos encontrado nuestro equilibrio nuevamente. Miré hacia la silla vacía donde Fernando solía sentarse. Lo logramos, amor, susurré al aire. Nuestro hijo volvió a casa. Y por primera vez en un año, dormí profundamente, sin pesadillas, sin dolor. Solo paz. La paz que viene después de la tormenta, cuando el sol finalmente rompe las nubes y recuerda que siempre estuvo ahí, esperando su momento para brillar nuevamente.